En 1933, Adolf Hitler llegó al poder e inmediatamente inició un plan para desarrollar una nueva generación de armamentos que le permitieran lanzarse a la conquista de Europa. Luego de muchos intentos, algunos exitosos y otros fallidos, los nazis crearon el subfusil MP-40, que comenzó a ser fabricado en masa para la infantería del ejército alemán. Ahora sí, el Führer tenía una letal máquina de matar con la que sus tropas podrían aniquilar a sus enemigos. Con el tiempo, la MP-40 se convirtió en una de las armas más icónicas de la Segunda Guerra Mundial y fue utilizada durante décadas, incluso después de que terminase este catastrófico conflicto bélico. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del MP-40, la letal ametralladora del Tercer Reich. Cuando Hitler comenzó el rearme de Alemania, la Oficina de Armamento del Ejército encargó el desarrollo de un subfusil orientado a las tropas aerotransportadas. Para crear esta pieza se dieron instrucciones muy específicas. Tenía que ser práctica, ligera, efectiva y sobre todo barata, ya que iba a fabricarse masivamente. Quien quedó a cargo de su desarrollo fue la empresa alemana de armamento Erführer Maschinenfabrik, más conocida como ERMA, compañía que contaba con la ventaja de haber producido otros fusiles de uso militar en el pasado. Para su desarrollo, el diseñador Heinrich Vollmer se inspiró en un viejo prototipo de ametralladora, la MP-38, que era a su vez una adaptación simplificada de la MP-36. Para perfeccionarla fue crucial la Guerra Civil Española, conflicto al que Hitler envió tropas para combatir en el bando de Francisco Franco. Los científicos alemanes aprovecharon la ocasión para estudiar cómo funcionaba el armamento en un combate real. Luego de todo el proceso de investigación y desarrollo, el resultado fue un subfusil que cumplía con todos los requisitos de la Wehrmacht, el poderoso MP-40. La MP-40 compartía muchos elementos con sus antepasados, pero había una diferencia clave. La MP-38 se hacía con acero molido y aluminio, mientras que el nuevo subfusil se construía con piezas de acero estampado. Con esta sencilla modificación, el arma podía ser fabricada a gran escala. De hecho, se calcula que entre los años 1940 y 1945, la empresa ERMA produjo la impresionante cantidad de 1.1 millones de ametralladoras MP-40. Con esto, el modelo se convertiría en uno de los instrumentos bélicos más populares y difundidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, los aliados le dieron el apodo de Schmeisser, en alusión a Hugo Schmeisser, uno de los diseñadores de armas automáticas más importantes de la Primera Guerra Mundial, aunque Hugo no tuvo ningún tipo de relación con la creación de este armamento. Conozcamos sus especificaciones para entender por qué llegó a ser tan valorada durante aquellos años. La MP-40 pesaba solo 4,7 kilos cargada, lo que la convertía en un arma sumamente ligera. Tenía un calibre de 9 milímetros, un cañón de 251 milímetros y una longitud total de 833 con la culata desplegada. Utilizaba un cargador de 32 cartuchos con munición de 9 por 19 milímetros para Velum y permitía hacer entre 500 y 550 disparos por minuto. Por otra parte, tenía un alcance efectivo de hasta 200 metros y una velocidad máxima de disparo de 381 metros por segundo. La precisión del subfusil MP-40 era mayor que la de otros ítems similares de la misma época, ya que su baja cadencia de fuego le brindaba un retroceso verdaderamente bajo. Esto significaba que, si bien la única modalidad de fuego era automática, de todas maneras podían realizarse disparos individuales de alta precisión. Para que fuera más práctico en combate, su diseñador le agregó un componente que llegó a ser muy apreciado entre los soldados, un gancho que sobresalía de la parte inferior del cañón.
Esta sencilla modificación permitía que, al apoyar el arma en la puerta de un vehículo, el retroceso no causaba que la ráfaga se desviara hacia atrás, evitando lastimar a los acompañantes del tirador. Otras innovaciones incluían una culata metálica plegable y una empuñadura hecha de plástico, cuando lo común hasta ese momento era que estas piezas se fabricaran con madera. La desventaja más grande del MP-40 era sin dudas su cargador de 32 cartuchos, que utilizaba un patrón de columna doble y alimentación única. Cada cartucho se deslizaba uno sobre otro para luego ser empujado a la recámara por acción de un resorte. Esto ocasionaba muchos problemas en combate. Las tropas reportaban inconvenientes de alimentación y atascos durante las primeras semanas de uso del subfusil, cuestión que se agravaba si el arma se ensuciaba con tierra o polvo. Cuando estalló la guerra, la mayor parte de los hombres de la Wehrmacht estaba equipada con un MP-40, instrumento que rápidamente se convirtió en el armamento estándar de la infantería. El subfusil fue utilizado tanto en el frente oriental como en el occidental e incluso era común verla entre los aliados, que a lo largo de los años capturaron unas 200.000 unidades de esta herramienta mortal. De hecho, hubo ocasiones en que esta arma se volvió en contra del propio ejército alemán, ya que los partisanos griegos, rusos y ucranianos se apoderaron de ellas y les introdujeron modificaciones tales como silenciadores y otros elementos para librar combates sigilosos en su estrategia de guerra de guerrillas. Durante la invasión alemana a Rusia, la MP-40 tuvo que enfrentarse con el arma más popular de las tropas soviéticas, la ametralladora PPSH-41, un subfusil igual de peligroso. Veamos algunas de sus características a modo de comparación. Pesaba 3,63 kilos y tenía 843 milímetros de largo, con un cañón de 269 milímetros y un calibre de 7,62. Utilizaba un cargador de 35 balas y una munición 7,62 por 26 Tokarev. Podía disparar 900 tiros por minuto en modo automático y contaba con un alcance de 250 metros con una velocidad máxima de disparo de 488 metros por segundo. Como vemos, el PPSH era una auténtica máquina de matar con cualidades un tanto superiores a las del MP-40. En la batalla de Stalingrado quedó clara la supremacía del armamento soviético. Los soldados alemanes fueron constantemente sobrepasados en el combate a corta distancia en contextos urbanos. Luego de este fracaso, el Tercer Reich desarrolló una nueva variante de su subfusil a la que denominó MP-40-1. Este modelo venía a solucionar una de las principales debilidades de la encarnación original, es decir, su cargador de solo 32 cartuchos. El cargador fue ampliado a una capacidad de 64 cartuchos, pero este nuevo prototipo no tuvo éxito ya que era más pesado y menos maniobrable, volviéndolo poco apto para luchar. Otra variante fue el MP-41, que de hecho fue diseñado por Hugo Schmeisser, el diseñador al que los aliados le adjudicaron la creación del modelo original. Esta versión reemplazaba el guardamano y la culata de plástico por piezas de madera y fue pensada como un arma de uso limitado, reservada exclusivamente para las SS y ciertas unidades policiales. Fuera de Alemania, la MP-41 fue entregada al ejército rumano, aliado del Tercer Reich, para armar a sus hombres. Para desgracia de Alemania, este modelo dejó de producirse a los pocos meses, ya que recibió una denuncia de violación de patentes por parte de otra empresa armamentística. La MP-40 sirvió como fuente de inspiración para una gran cantidad de armas, entre las que se encuentran el subfusil español Star Z-45, el estadounidense M3, el británico Sten y el belga Vigneron. Es indudablemente una de las armas más icónicas de la Segunda Guerra Mundial y su historia se extiende más allá de este conflicto, ya que estuvo presente en la Guerra de Argelia y fue utilizada por el ejército de Noruega hasta la década de 1980. Llegamos al final del video y queremos preguntarte,
¿qué otra arma es comparable a la MP-40? Los grandes conflictos suelen ser motor para el desarrollo de nuevos armamentos, y la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. En aquel entonces el bando británico buscaba un dispositivo capaz de destruir las defensas costeras del eje, un aparato que pudiese avanzar por sí solo a través de las arenas europeas, cargando más de 1000 kilogramos de explosivos. La respuesta fue el Gran Panjandrum, un carro que prometía cambiar el curso de la guerra, pero terminó siendo tan solo un barril con ruedas que casi mata a los oficiales británicos. En esta entrega de Historia Militar vamos a conocer este curioso dispositivo y cuáles fueron los problemas que evitaron que entrase en servicio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico le solicitó al Departamento de Desarrollo de Armas Diversas, o DMWD, el diseño de un armamento capaz de penetrar las defensas de 3 metros de alto y 2 metros de ancho que se utilizaban en el Muro Atlántico. Esa muralla era una gran cadena de puntos de refuerzo ininterrumpida que fue construida por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era impedir una invasión terrestre proveniente de Gran Bretaña, y para eso se construyeron trincheras, muros, defensas antiaéreas y ametralladoras que miraban hacia las aguas europeas en las zonas bajo control alemán. Atravesar esta muralla era vital para poder llevar a cabo cualquier tipo de operación militar. Otro requisito fundamental es que el dispositivo fuese anfibio y pudiese ser operado de forma sencilla desde las naves de desembarco. En el contexto de un avance por las costas del Canal de la Mancha, los primeros metros de arena serían una zona letal para los soldados británicos. El frente alemán cubriría esa zona con fuego, lo que destruiría cualquier intención de poner en funcionamiento el dispositivo. Era importante que el carro británico pudiese iniciar su recorrido mientras las naves de desembarco se encontrasen en el agua, pero también debería ser capaz de llevar cerca de 1000 kilogramos de explosivos. Esa era la cantidad necesaria para hacer una apertura significativa en el Muro Atlántico. Transportar semejante cantidad de explosivo presentaba un problema enorme para los ingenieros, y fue ante ese escollo que surgieron los primeros prototipos del Gran Panjandrum. La idea era muy sencilla, por no decir casi primitiva. El Panjandrum consistía en un barril cilíndrico, similar a una carga de profundidad, donde se encontraban hasta 1800 kilogramos de explosivos. En los extremos del cilindro se ubicaban 2 ruedas de 3 metros de diámetro, en las que se instalaba una serie de cohetes de combustible sólido que permitían el movimiento del artefacto, capaz de desplazarse sobre el agua o sobre la tierra con la misma facilidad. Los diseñadores predijeron que con una carga máxima, el mecanismo podría alcanzar una velocidad de alrededor de 100 km por hora, con suficiente energía y capacidad de choque como para chocar con cualquier obstáculo que se encuentre entre la nave de desembarco y el objetivo final. Era un concepto tan sencillo como prometedor. El tiempo apremiaba, por lo que se pusieron en marcha una serie de ensayos, aun cuando el Gran Panjandrum no estaba del todo listo. Los ensayos, iniciados el 7 de septiembre de 1943, resultaron muy poco satisfactorios. El problema es que el Panjandrum no podía mantener una trayectoria recta. Cualquier obstáculo con el que se topaba lo enviaba girando para otro lado. Además, los cohetes que propulsaban las ruedas solían desprenderse o tener problemas de funcionamiento que dejaban al Panjandrum totalmente inutilizable. Se trató de solucionar estos problemas mediante la utilización de una tercera rueda, incrementando el número de cohetes y usando cables de guía, pero ninguna de estas posibles soluciones dio frutos. Pese a los sucesivos problemas, los británicos siguieron trabajando en este fallido proyecto hasta enero de 1944, cuando se realizó el último y fatídico ensayo. Los diseñadores del Panjandrum invitaron a oficiales navales, científicos y fotógrafos a presenciar la puesta en servicio de un arma novedosa. La prueba comenzó bien, los cohetes se activaron y el Panjandrum avanzó a través del agua y de la playa, pero el éxito duró poco. Quienes estuvieron en la presentación afirman que el Panjandrum comenzó a fallar y dio un giro sorpresivo hacia la costa. Los cohetes fueron rompiéndose uno a uno, por lo que las ruedas perdieron todo tipo de sentido al movilizarse. La maquinaria equipada con explosivos empezó a dirigirse a toda velocidad hacia un grupo de fotógrafos de la Armada Británica. Louis Clementasky, uno de los fotógrafos, observaba la situación a través de la lente de su cámara, donde el objeto se veía a mayor distancia.
El rugido del avance del Panjandrum alertó al fotógrafo del peligro inminente y pudo escapar mientras el resto del público corría para cubrirse de la explosión. El Panjandrum se estrelló en un montículo de arena y explotó en 1000 pedazos. Finalmente, el Gran Panjandrum quedó en el cementerio de armamentos ambiciosos, pero que nunca fueron utilizados en combate, al menos durante la Segunda Guerra Mundial. En 2009, durante las celebraciones del 65º aniversario del desembarco de Normandía, se construyó una réplica del Gran Panjandrum, pero con la mitad del tamaño del diseño original. Esa versión estaba propulsada mediante fuegos artificiales, y si bien logró mantener una trayectoria recta, se detuvo después de 50 metros recorridos. Pasan los años, pero el fracaso se mantiene. Si te lo estabas preguntando, el nombre Gran Panjandrum fue elegido por el oficial Neville Shute y refiere a una famosa frase del dramaturgo Samuel Foote, un toque decididamente británico a la hora de nombrar un armamento tan simple. Pero no se trataba de una anomalía, sino que era parte de un grupo de proyectos que incluyen a aparatos increíbles como el Hagil y el Hedgehog, los cuales fueron desarrollados durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El Hagil fue un proyecto experimental impulsado por la Dirección de Desarrollo de Armas Diversas británico para ralentizar el aterrizaje de suministros lanzados desde el aire durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente era una plataforma con cohetes cuya intención era mantener una gran velocidad de caída, lo que evitaba que los alemanes pudiesen destruir los materiales en el aire, pero también que los objetos lanzados sufrieran el menor daño posible al aterrizar. Después de muchos intentos, este prototipo probó ser inútil. Por otro lado, el Hedgehog o erizo fue un arma diseñada para defender naves británicas mediante el lanzamiento de un número de proyectiles de mortero. Eran disparados al mismo tiempo que se lanzaban las cargas de profundidad. Estas explotaban en una profundidad programada, mientras que el erizo lo hacía por impacto. En este caso sí llegó a entrar en servicio en 1943, aunque fue rápidamente reemplazado por sistemas más efectivos. El legado del erizo fue mucho más fructífero, ya que inspiró armamentos antisubmarinos similares en Estados Unidos, los cuales fueron conocidos como Mousetrap o ratonera y se mantuvieron en servicio durante un tiempo considerable. Incluso la Unión Soviética tomó nota del diseño y produjo su propia copia del erizo, denominada MBU-200. En contraste, el Panjandrum fue uno de los peores errores de diseño de la ingeniería británica. Pese a ser una idea sencilla, ya que se trataba de una rueda con cohetes, el diseño probó ser un desafío insuperable y su historia ha quedado prácticamente sepultada en los libros militares. La historia de la guerra dicta que de cientos de armamentos diseñados, solo un puñado llega a operatividad completa. El Gran Panjandrum es uno de los ejemplos más extravagantes de ello, más aún si tenemos en cuenta que estuvo a punto de matar a ciudadanos del país que pretendía defender. El puente de Westminster ha sido destruido. La capital británica ha quedado destrozada y repleta de escombros. El gran cañón ideado por Hitler arrasó Londres, devastando la ciudad y dejando cientos de muertos. Nada de esto ha ocurrido, pero son solamente algunos de los títulos que podrían haber publicado los principales periódicos europeos en la Segunda Guerra Mundial, si el ejército nazi hubiese terminado a tiempo una de las armas más letales de la historia, el supercañón B3, un lanzamisiles con capacidad de atacar al enemigo a cientos de kilómetros. ¿Cómo fue diseñado? ¿Cuáles eran las características que lo hacían altamente dañino? ¿Por qué no llegó a dispararse? ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos cometidos en su construcción? No te muevas de tu pantalla. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. Te contaremos la historia del supercañón B3, el arma perfecta que Adolf Hitler jamás pudo disparar. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Hitler sabía que para derrotar a Gran Bretaña, uno de sus mayores enemigos, tenía que crear armamento con una gran tecnología, ya que los británicos eran rivales de temer. Es de público conocimiento que Alemania ha contado en su historia con innumerables técnicas e inventos militares capaces de acabar con sus enemigos. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania diseñó el famoso destructor cañón Kaiser Wilhelm. Dicha arma, diseñada por Krupp,
tenía la insuperable capacidad de bombardear a más de 100 kilómetros de distancia, y hay quienes dicen que estaba preparada para lanzar proyectiles ni más ni menos que hacia la estratosfera. Este dispositivo fue disparado desde Alemania hacia una iglesia de París, derrumbando por completo su techo y dejando casi 100 muertos. El Führer estaba convencido de que era de vital importancia contar con un arma superior al Kaiser Wilhelm para poder destrozar Londres y dejar la capital británica en ruinas. Con la Segunda Guerra Mundial iniciada, el ingeniero August Kunders encontró la patente del Wilhelm en París y se lo comunicó a allegados a Hitler, y el Tercer Reich aprobó la fabricación del supercañón B3. Tomando de modelo el cañón diseñado por la empresa Krupp, las Fuerzas Armadas alemanas pusieron el plan en marcha para diseñar el arma que acompañaría al misil de crucero B1 y al misil balístico B2, también utilizados por los nazis. La B corta inicial en cada una de las armas hacía referencia a arma de represalia. Otra curiosidad acerca de su nombre era que popularmente se la hacía llamar Hochdruckpumpe, que significaba bomba de alta presión. El propósito de este nombre era el de despistar y no dar a conocer el objetivo real del B3. Es por eso que en 1943, en Mimoyec, una aldea ubicada en el norte de Francia, frente al paso de Calais, los alemanes iniciaron la construcción de una fortaleza que protegería a las poderosas armas letales de larga distancia. Era fundamental su creación, ya que cada uno de los cañones medía 100 metros de longitud, y los alemanes no veían viable trasladarlos cada vez que quisieran utilizar la poderosa arma, y era de imperiosa necesidad que estuvieran ocultos del enemigo. Para su construcción fueron necesarios más de 5.000 trabajadores, en su mayoría ingenieros alemanes, más de 400 mineros y cientos de prisioneros soviéticos. Como todos sabrán, Londres es una ciudad muy grande y Hitler tenía bien en claro a dónde apuntar sus B3. Los cañones estaban orientados de tal manera que marcaban una línea recta que apuntaba contra el emblemático puente Westminster, construido a base de piedra sobre el río Támesis en el siglo XVIII y que mide 250 metros de longitud. Pero ¿cuáles eran los detalles que convertían a esta arma en una verdadera y temible amenaza? Revisemos sus características. El B3 estaba formado por un gran tubo de cañón seccionado de 45 metros de longitud y era portador de cámaras en sus laterales, en cuales se introducían cargas propulsoras que se accionaban de forma automática. Los proyectiles, bautizados como lanzas Rochlin, eran de 150 milímetros de calibre, pesaban 140 kilos cada uno y medían más de 3 metros de longitud. El supercañón nazi era capaz de disparar 600 proyectiles por hora. Uno de los secretos que escondía, que lo hacían extremadamente peligroso y aterrador, eran las cargas eléctricas ubicadas de forma perpendicular a lo largo del cañón, las cuales le permitía ser dueño de una velocidad inicial de disparo de 1500 metros por segundo. Sin dudas, un detalle no menor para la tecnología en armamento de la época. El B3 tenía un alcance pretendido de disparo de más de 160 kilómetros. Dentro de la fortaleza, los ejemplares del B3 estaban protegidos por gigantes puertas metálicas y ubicados a 33 metros de profundidad bajo la colina. Una vez en superficie, eran cubiertos por 5 metros de losa de hormigón, con aberturas diseñadas para la salida de los proyectiles, protegidas por grandes planchas de acero. Sin embargo, el denominado supercañón también tenía sus defectos, que fueron hallados en una prueba realizada en el año 1943 en Mizdroy, una localidad ubicada en la isla Wolin, Polonia. En primer lugar, había grandes riesgos de que las bombas estallaran dentro de los cañones porque se recalentaban demasiado al no resistir las altísimas fuerzas de los disparos. Por otro lado, el mecanismo de carga múltiple no era sencillo de sincronizar, y los proyectiles no alcanzaban su velocidad máxima de 1500 metros por segundo, pudiendo solo llegar a 1000. Lo sorprendente es que cuando se dieron cuenta del error, ya tenían cientos de miles de proyectiles fabricados. Otro desacierto cometido en las lanzas Rochlin se descubrió al visibilizar una gran inestabilidad aérea cuando viajaban a gran velocidad. Es evidente que el arma exigía un altísimo nivel de construcción,
y los alemanes estaban demasiado apremiados como para tomarse el tiempo adecuado para que este lujoso armamento esté libre de fallas. Dentro de los errores a la hora de la fabricación de esta arma en apariencias extraordinaria, no podemos dejar de destacar una enorme equivocación que cuesta creer que el ejército nazi no haya reparado en ella. Las fortalezas ubicadas al norte de Francia fueron construidas bastante tiempo antes de que estuviera verificado y aprobado el funcionamiento de los B-3. Como podrán darse cuenta, ningún refugio que pudiera tapar semejantes maquinarias iba a poder estar lo suficientemente escondido como para que los enemigos no la pudieran ver. Es por este grosero error que el supercañón B-3 jamás fue utilizado. A finales de 1943, los aliados descubrieron el gran secreto que Hitler tenía entre manos. Es fundamental mencionar que los enemigos desconocían la existencia del B-3, pero vieron en la fortaleza una posible base del B-2 y al hallarla, iniciaron fuertes e intensivos bombardeos en la localidad del norte francés. De esta manera, los aliados lograron impedir que Alemania pusiera en práctica el cañón que tanto tiempo le costó fabricar. Y tiempo después, el 6 de julio de 1944, un escuadrón de la Royal Air Force británica lanzó varias bombas terremoto Tallboy, logrando atravesar las gruesas capas de hormigón de la fortaleza que le provocaron daños severos. Durante el bombardeo, más de 300 trabajadores quedaron atrapados dentro de la destruida estructura. Casi un mes después, Hitler desistió de uno de los mayores inventos y ordenó el abandono definitivo de la fortaleza y, por ende, le dio fin a la corta vida de sus añorados B-3. Esta fue la historia del supercañón B-3, el poderoso invento de Hitler que finalmente nunca vio la luz. Ahora queremos preguntarte, ¿cómo crees que hubiese continuado la guerra si los nazis lograban ejecutar los B-3? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.